Hola, Dios le bendiga grandemente a cada uno de ustedes y a su familia. Y vamos a compartir la palabra de Dios. Estaré hablando sobre nuestro malo deseo y por qué esto no le agradan a Dios. Este tema lleva como título: los que obedecen los malos deseos no pueden agradar a Dios. Pero primero vamos a orar y a dar gracias a Dios. Amantísimo Rey de Reyes, Señor de Señores, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y por tu bendita y santa palabra, Señor, que la ha dejado para que no nos desviemos otro camino, Padre Celestial, que no sea el que lleve hacia la vida eterna, hacia la salvación, Señor. Que tú nos ayudes a amarte, Padre Celestial, a que dejemos, Padre Celestial, de obedecer nuestro malo deseo, porque sabemos, Señor, que esto no te agrada, porque te ofenden a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén y amén. Como base bíblica estaré leyendo Romanos 8 a 9, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: por eso los que viven obedeciendo su malo deseo no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir su malo deseo, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo no es de Cristo. Ahora, ¿qué son estos malos deseos que el Señor habla y que nosotros muchas veces andamos obedeciendo, ofendiendo a Dios, dejando de agradar a Dios para complacernos a nosotros mismos y para agradar quizá a otra persona? Estos malos deseos vienen siendo pecados que nos gustan a nosotros, y que Dios nos dice que no se deben de hacer. ¿Por qué? Porque primeramente estamos obedeciendo, estamos ofendiendo a Dios, no tenemos un temor de pedir a Dios, de que Dios se aleje de nosotros, se aparte de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros amamos nuestro malo deseo. Esto nos lleva a desobedecer a Dios, esto nos lleva a ofender a Dios, esto nos lleva a hacerle daño a otra persona, incluso a nuestros seres queridos. ¿Por qué? Porque amamos el dinero, así mismo como Job, porque amamos los deseos de la carne, el adulterio, la fornicación, la mentira, los chismes. Entonces, todo esto vienen siendo malos deseos que ofenden a Dios y que esto nos lleva a que no agrademos a Dios. ¿Por qué? Porque amamos más los deseos de la carne, cuando el Señor nos dice a nosotros que si verdaderamente nosotros le amamos, que debemos de ¿qué? De andar en obediencia a Él, a su palabra, apartado de mal. Porque Él nos llama a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo que aborrece la maldad, que aborrece el pecado, y porque esto trae desgracia a nuestra vida. Sobre todo porque esto nos lleva a apartarnos de Dios, y porque esto nos lleva lamentablemente a que se pierda nuestra alma, nuestra vida eterna, nuestra salvación. ¿Por qué? Por cosas que son pasajeras, por cosas que son vanidad de vanidades, como dice el rey Salomón. Y porque el Señor dice que si verdaderamente nosotros le amamos, Él no dice, díganmelo de labios para afuera. Como Él dice, este pueblo de labios me honra porque es muy fácil honrar a Dios. No. Él dice, demuéstrelo. ¿De qué forma? Dejando de obedecer su malo deseo. En otras palabras, dejen de hacer lo malo, lo que a mí no me agrada, lo que a mí me ofende. Dejen de hacerle a otro lo que a ustedes mismos no les gustaría que le hagan. Porque ¿cómo nos sentimos nosotros cuando nosotros amamos a alguien y esa persona hace lo que a nosotros no nos gusta, lo que sabe que está mal? La mentira, la infidelidad, el engaño, que nos roben. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que dejemos de hacer lo malo, lo que a Él no le agrada y lo que a nosotros mismos no nos gustaría que nos hagan. Y sobre todo a las personas que más nosotros amamos. ¿Por qué? Porque esto nos hiere cuando nos lo hacen a nosotros. Entonces, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, mire, eso mismo a mí me duele cuando ustedes, los cuales yo di mi vida en la cruz de Calvario, demostrando que le amo y que ustedes valen todo para mí, valen hasta la última gota de sangre, pero entonces ustedes paran haciendo lo malo, haciendo cosas que a ustedes mismos no les gustaría que le hagan.
¿eh? Y por eso Dios dice, no, mire, los que viven agradando su malo deseo, los que viven haciendo lo que a mí no me agrada, lo que ya yo le he dicho por medio de mi palabra, que no se debe de hacer, que no se debe de andar en adulterio, en fornicación, de andar haciendo lo malo, de robar, de matar, de hablar mentira, de perdonar. Entonces yo lo sigo haciendo, aún sabiendo que a Dios no le agrada y que yo digo que le amo, pero entonces le estoy hiriendo porque no estoy teniendo un temor de Dios, un temor de que se aparte de mí y de un temor de yo no agradarle con lo que yo hago. ¿Por qué? Porque yo amo más las cosas malas, porque yo amo más el adulterio, la fornicación, la mentira, la infidelidad. Entonces yo no estoy agradando a Dios. Por eso ahí dice bien claro que los que viven obedeciendo sus malos deseos, dejando de obedecer a Dios, no me pueden agradar. Así mismo como a nosotros no nos agrada cuando alguien que nosotros amamos hace lo malo, habla mentira, es una persona infiel, bueno, así mismo se siente Dios. Y por eso ahí dice que los pecadores, la paga del pecado es muerte y que los injustos no pueden heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque tú no vas a estar con una persona que sabe lo que a ti no te gusta, pero ella porque ama eso, obedece lo malo, obedece la injusticia, la está haciendo. ¿Qué tú vas a hacer? Nosotros no vamos a estar con una persona así. Nosotros también, como dice el Señor, los que obedecen su malo deseo no pueden agradar. A nosotros tampoco nos va a agradar una persona que haga lo malo, que mienta, que robe, que sea injusto. Y no te estoy hablando, mira, de cualquier persona, te estoy hablando de la persona que más nosotros amamos. Esto es para que nosotros sintamos lo que siente, un poquito de lo que siente Dios cuando nosotros andamos obedeciendo lo malo, obedeciendo la injusticia, obedeciendo la cosa desagradable, la mentira y todo esto que a Dios no le agrada. Bueno, así mismo como nos sentimos nosotros, así mismo como nosotros tenemos ganas de alejarnos de esas personas que no son fieles, que hacen las cosas que a nosotros no nos gustan. Bueno, lamentablemente, por eso Dios dice bien clarito que esas personas no podrán entrar en el reino de los cielos. Si yo soy una persona así, que muchas veces finjo tener una apariencia de piedad para quedar bien, cuando sé que lo que estoy haciendo en mi corazón no está bien, que a mí mismo no me gustaría que me lo hagan, entonces yo se lo estoy haciendo a Dios, un Dios que es santo, un Dios que me llama a mí, que si yo lo amo, que debo de guardar su palabra, dejando de obedecer mi malo deseo para agradarle a Él. Porque así como Él me ama y yo quiero que yo esté cerca de Él, yo también tengo que anhelar estar cerca de Él, de amarle y de valorarle. Así como Él nos ama y como nos valora a nosotros, que vino a esta tierra a dejar de pensar en sí mismo, a negarse a sí mismo, para que nosotros podamos ser salvos y estar con Él en el reino de los cielos. Él quiere que también nosotros nos neguemos y hagamos su voluntad, dejando de obedecer nuestro malo deseo. Entonces, continúa diciendo, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir su malo deseo, sino obedecer al Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que demuestra que el Espíritu de Dios vive en mí? Que yo deje de hacer los malos deseos. Entonces, esto es lo que demuestra mi fruto, mi testimonio, es lo que demuestra verdaderamente que yo soy un hijo de Dios, que yo amo a Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en mí. ¿Por qué? Porque dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo no mora en templo sucio, donde hay pecado, donde obedecemos nuestro malo deseo. Él no habita, no vive donde personas se complacen y se deleitan haciendo lo malo, obedeciendo su malo deseo. Y que ahora tengo que vivir para agradar a Dios en obediencia a su palabra. Entonces, esto es lo que demuestra realmente que yo amo a Dios cuando yo dejo de hacer lo malo, de obedecer mi malo deseo para agradar a Dios. Y esto es lo que demuestra que el Espíritu Santo de Dios habita y mora en mí. Porque yo vivo para agradarle, porque tengo un temor de herirlo. Así como nosotros no herimos cuando hacen lo malo, lo que a nosotros no nos agrada, el Espíritu Santo de Dios también,
¿Por qué? Porque no habita en templo sucio. Entonces, esto es lo que hace, que ofende a Dios. Entonces, así como nosotros no queremos estar con alguien que le gusta hacer lo malo, que es una persona injusta, que es una persona infiel, que le gusta mentir. ¿Por qué? Porque nos hiere, nos ofende en gran manera. Entonces, esto mismo pasa con Dios. Entonces dice que esto es lo que demuestra realmente que Dios habita y mora en nosotros y que nosotros le amamos verdaderamente. Como dice ahí en su palabra, si me amas, ¿qué tú vas a hacer? Demuéstramelo. Él no está diciendo háblame bonito, porque a nosotros nos gusta hablar bonito, mayormente fingiendo tener una apariencia de piedad cuando nosotros queremos alguien de alguien, algo de alguien. Pero sabemos que realmente en nuestro corazón, lo que hay en nuestro corazón, obediencia, desobediencia, porque queremos complacer nuestros malos deseos, pero esto nos lleva a ¿qué? A ser infiel, y esto nos lleva a hablar mentira también. Y Dios lo sabe muy bien eso, y por eso Él trae esta palabra. Para que realmente, si nosotros le amamos, que se lo demostremos. Que por eso a nosotros nos conocen, y nosotros debemos llevar un buen testimonio donde quiera que nosotros vayamos. ¿Por qué? Porque eso va a acercar o va a alejar a la persona de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Y por eso no cualquiera es cristiano, porque si fuera así, todo el mundo fuera cristiano. Todo el mundo estuviera metido en la iglesia, buscando de Dios. Pero no es así, porque el camino de Dios no es fácil, y por eso nadie quiere entrar por la puerta estrecha. Entonces, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Así es, el que no vive con un corazón humilde, teniendo humildad, obedeciendo a Dios, negándose a sí mismo, dice, no, este no es de Cristo. Sino más bien aquellos que andan en obediencia, guardando su palabra y haciendo su voluntad, negándose así como Cristo lo hizo por amor a nosotros. Él quiere que también nosotros tomemos nuestra cruz a diario y hagamos su voluntad. Así que Dios le bendiga grandemente. Damos gracias a Dios por su bendita y santa palabra, que nos ayude a ser obediente a Él y a su palabra, y dejemos de complacer nuestro malo deseo, de obedecer nuestro malo deseo, porque entonces no estaríamos agradando a Dios, estaríamos ofendiendo a Dios, porque no tenemos un temor de perder su presencia. Así que muchas bendiciones. Recuerden que Dios le ama, y para Dios nosotros somos una opción, no una prioridad. Muchas bendiciones.